Taller de Ciudadanía hoy con Carlos Hernández de Miguel para seguir cumpliendo con nuestro deber de memoria. Acaba de publicarse en Ediciones B este libro. Los campos de concentración de Franco, sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas. Fruto de un largo trabajo de búsqueda y documentación precisa. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Carlos. Gracias a ti, Salvador. Empecemos por lo evidente, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer un libro sobre esto? Pues la verdad es que fue por mi anterior trabajo. Mi anterior investigación se centró en los españoles que habían acabado en los campos de concentración nazis, entre las alambradas de Hitler, y fueron ellos mismos, algunos de los supervivientes, también sus familiares, los que me dijeron: Carlos, está muy bien que investigues esto, es necesario, pero quizás esto es un poquito más conocido. Tienes que investigar los campos de concentración que también hubo en España y que prácticamente nadie en la sociedad española los conoce. Ese tiene que ser tu nuevo proyecto. Y la verdad es que acepté el reto sin saber las enormes dimensiones que tenía y las proporciones de ese sistema de campos de concentración franquistas. Porque ¿cuántos campos de concentración existieron durante la guerra y después de la guerra, ¿no? Porque ya desde la guerra, me parece, no estoy seguro porque lo he leído, ¿no? Pero ya empezaron, ¿no? Sí, exactamente. Desde apenas 24 horas después del golpe de Estado contra la República ya se abre el primer campo de concentración en la Alcazaba de Celuán, que estaba en el antiguo protectorado de Marruecos, y a partir de ahí se crea una extensísima red de recintos concentracionarios, llegando a haber más de 300. Yo los he agrupado en 296, pero realmente son más de 300 porque en algunas ciudades había 4 o 5 campos que yo por facilitar un poco la lectura y también la comprensión de cómo fue aquello, los he unido en uno solo. Pero cerca de 300 campos en todas las provincias españolas y en todos con unas características muy similares de dureza de vida en los prisioneros. ¿Cómo eran esas características? ¿Cómo se vivía en un campo de concentración? Primero, ¿quiénes estaban ahí? Y luego, ¿cómo vivían? Bueno, básicamente, yo he calculado que entre 700.000 y 1 millón de españoles y españolas, la mayoría eran hombres, pasan por los campos de concentración de Franco y por los batallones de trabajos forzados que se organizan en estos campos, y contra ninguno de ellos había ninguna acusación, ni tampoco habían sido ni siquiera juzgados. Estamos hablando de prisioneros de guerra, en su mayor parte, y también estamos hablando de presos políticos, personas vinculadas a organizaciones republicanas que no han sido asesinadas en los primeros momentos de la sublevación, que tampoco han sido enviados a cárceles y que llegan a estos campos de concentración. Con lo cual estamos hablando, en cualquier caso, a diferencia de lo que ocurre en las cárceles, de personas que no hay ningún tipo de acusación contra ella y que ni siquiera han sido juzgados. Porque los que tenían una acusación ¿eran fusilados directamente o cómo? Bueno, las personas más significadas de las organizaciones republicanas, incluso los oficiales, fíjate, Salvador, del propio ejército republicano, muchas veces eran asesinados inmediatamente. Luego otras veces seguían siendo asesinados, yo digo, legalmente. ¿Por qué? Porque les sometían a consejos de guerra, que eran consejos de guerra sumarísimos, se les juzgaba de 20 en 20, de 30 en 30, el abogado era un militar franquista que reconocía los cargos, no dejaba hablar a sus defendidos y como máximo, al final del juicio, se limitaba a pedir clemencia por la gracia de Dios. Y esto es así como queda reflejado en los documentos que constatan cómo eran aquellos juicios, de tal manera que ninguno de ellos se libraba, o prácticamente ninguno de ellos, todos acababan o bien en el paredón o bien condenados a largas penas de prisión. ¿Y estas otras personas cuyo único delito era haber estado en el momento histórico ese y haber hecho lo que se supone que debían hacer, es decir, lo normal, cómo vivían? Bueno, la vida en los campos de concentración era durísima, era durísima. Una de las primeras características, que me la han contado además por activa y por pasiva los supervivientes, era el terror a ser asesinados en cualquier momento. Por ejemplo, cuando por la noche estaban durmiendo, que solían dormir hacinados, apretados unos contra otros porque no tenían espacio en las barracas o en las salas de los edificios donde estaban, y oían que se abría la puerta de la sala o del barracón, se ponían literalmente a temblar porque sabían que algo no iba bien, que venían a por alguien. Y normalmente eso se traducía en que al final se llevaran a 2, a 3, a 10 prisioneros para asesinarlos inmediatamente. Otra de las características que también les acechaba y que recuerdan con más dolor era el hambre, un hambre atroz, de pasarse días y días sin comer. Eso les provocaba además incluso efectos secundarios terribles, por supuesto la debilidad, pero también incluso el estreñimiento debido también a la falta de hidratación, que producía escenas dantescas en las letrinas, donde se llegaban a desmayar del dolor por no poder hacer sus necesidades. Bueno, yo le dedico un capítulo en el que hablo de estas cosas y me llegué a plantear si contarlo o no contarlo con esa crudeza como ellos mismos lo contaban, ¿no? Pero decía,
es qué es lo que ocurría realmente, con lo cual había que transmitir esa dureza. De tal manera que las condiciones eran muy duras porque al final los campos eran lugares, primero, de exterminio selectivo, después de clasificación para saber, digamos, cuáles eran los antecedentes de todos los prisioneros, un lugar de castigo ya de por sí, y también el lugar en el que se formaban batallones de trabajos forzados para empezar a reconstruir infraestructuras o incluso hacer, en la época de la guerra, fortificaciones. ¿Y formaban parte de un plan estratégico o es algo que se va haciendo según van, según se va desarrollando la guerra? Vamos. No, eran parte del plan que se diseñó antes del golpe de Estado, y es muy importante recordar que ya en el mes de abril, estamos hablando de 3 meses antes de que se produzca la sublevación, abril de 1936, el general Mola envía unas directrices que afortunadamente se conservan en los archivos militares al resto de militares que están preparando ya el golpe de Estado, y en esas directrices textualmente él dice que tenemos que crear una atmósfera de terror y que cualquier persona que pública o secretamente apoye al Frente Popular debe ser fusilada. Esa es la estrategia y está diseñada desde antes de que se produzca la sublevación, cuando además, no lo olvidemos, esos golpistas que estaban preparando la sublevación no sabían que se iba a enquistar, que iban a tener problemas y que se iba a provocar una guerra. Ellos creían que en unos pocos días iban a hacerse con el control de toda España, y a partir de ahí la estrategia era esa, terror y fusilamientos, con lo cual los campos de concentración por eso nacen 24 horas después de la propia sublevación y se empiezan a extender. Es verdad que luego ya de una forma un tanto caótica, porque cuando ya se produce la guerra no se lo esperaban los militares rebeldes y tienen que ir improvisando ese sistema, pero respondía a un patrón y a un objetivo claro de exterminio y también de reeducación, entre comillas, de aquellos prisioneros menos significados, menos vinculados, digamos, a las organizaciones republicanas, pero que eran sometidos a todo tipo de maltrato psicológico para debilitar su resistencia intelectual, y a partir de ahí sometidos a charlas patrióticas, misas obligatorias, hacer el saludo fascista, cantar el cara al sol, los himnos franquistas, para intentar, lo que decían los propios documentos franquistas, reeducarles y que salieran de los campos, cuando salieran, afectos al régimen nuevo, sí, al nuevo a la nueva régimen. España. No hay mucha documentación, por lo menos pública, ¿no?, sobre el tema, o quiero decir, hay fotografías de eso, pero por ejemplo, en cine no hay mucho, ¿no? No, de hecho, fíjate que yo creo que el único gran documento que hay sobre los campos de concentración, que estamos viendo algunas de las imágenes, corresponde a fotografías hechas por el Servicio de Propaganda franquista y a un pequeño documental que también se hizo en 1938 por el Servicio de Propaganda del Ejército, en el que incluso llegan a pintar los campos de concentración casi como si fuera un pequeño paraíso. Pero no se ha hecho nada de ficción, no se ha trasladado, estamos hartos de ver películas sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los prisioneros que hubo pues en Auschwitz o en Mauthausen o en otros lugares, y sin embargo no se ha hecho nada para que la ciudadanía española conozca la realidad de lo que se sufrió en estos casi 300 campos de concentración franquistas. ¿Y cómo evolucionaron? Porque supongo que a lo largo de, sobre todo, después de la guerra, ¿no?, desde 1941 o 1940 a 1945... ¿no? Es una cosa, y después de que pierdan los que han apoyado al régimen, que son los nazis y los fascistas, cambiaría, me imagino. Pero absolutamente, absolutamente. De hecho, durante la guerra es verdad que se, digamos, levantan campos que son más estables, duran más tiempo, los prisioneros pasan también en su interior un periodo de tiempo mucho más largo, se constituyen esos batallones de trabajos forzados. Luego ya prácticamente en el final de la guerra son campos donde se clasifica y se traslada a los prisioneros con mayor rapidez, con lo cual va evolucionando, digamos, un poco los objetivos y también incluso la vida de los prisioneros, pero ese cambio profundo se produce, como tú muy bien has señalado, yo diría que incluso ya a finales de 1942, comienzos de 1943, cuando ya Franco empieza a ver que Hitler puede perder la guerra. Claro, y a partir de ahí ve que le puede arrastrar en su caída y que los aliados quizás también, aparte de acabar con Hitler y con Mussolini, puedan acabar con la última dictadura fascista, aliada de Berlín y de Roma en aquellos años, que era la de Franco, con lo cual empieza a hacer guiños a los aliados, empieza a intentar de alguna manera dulcificar, de puertas afuera, porque la represión dentro seguía siendo igual de dura, pero de puertas afuera intenta dulcificar la imagen. Y ya el término campo de concentración, especialmente a partir de 1945, cuando acaba la guerra mundial y se abren las puertas de Auschwitz y todo el mundo ve el horror que se vivió allí, empieza a quedar políticamente muy incorrecto, especialmente de puertas afuera. Entonces,
De hecho, en 1947 se cierra lo que podemos decir que fue el último campo de concentración oficial, pero lo que hace el régimen es un poco, digamos, reciclarse, ¿no? Y readaptarlo. Abre recintos con condiciones muy similares. Por darte solo un ejemplo, pero me parece muy significativo, en Fuerteventura se abre una colonia agrícola penitenciaria, que no fue la única, destinada exclusivamente a prisioneros homosexuales. Único delito, ser homosexual. Y esa colonia agrícola en la que se produjeron muertes, humillaciones de estas personas por su orientación sexual, malos tratos, no cerró hasta 1966. Y incluso el trabajo forzado en las unidades llamadas de redención de penas se mantiene hasta el final de la dictadura, con lo cual hubo un reciclaje impulsado mucho por esa derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y te tengo que confesar que yo una de las preguntas que me he hecho en este trabajo y también en el anterior es ¿qué habría ocurrido en este país si Hitler hubiera ganado la guerra? Y las respuestas, desde luego, son preocupantes. A lo largo de esta investigación larga, ¿no?, minuciosa, yo diría exhaustiva, ¿no?, sobre los campos de concentración en la época de Franco, ¿qué has aprendido? Quiero decir, ¿qué te ha cambiado a ti por dentro hacer este estudio? Muchas cosas. Es una pregunta imposible, difícil, ¿no? Sí, pero muchas bueno, cosas, no sé. pero quizás te diría que lo que más me ha provocado es indignación, porque yo mismo, según iba investigando, iba descubriendo tantas cosas que no sabía, que no me habían enseñado en la escuela, ni a mí ni a nuestras generaciones. Yo tengo 50 años, ya nací con Franco, pero crecí en libertad, ¿no? Sí. Y no nos enseñaron esto ni en las escuelas, ni en el instituto, ni en la universidad la facultad de periodismo, ¿no? De tal manera que lo que me provocó es un poco un sentimiento de indignación, incluso yo lo digo en el arranque del libro, sentirme también víctima de la dictadura. Yo creo que las generaciones que crecimos en libertad, incluso los más jóvenes, también son víctimas de la dictadura porque les han robado la memoria, nos han robado la memoria y la historia, el saber simplemente la verdad de lo que ocurrió, de ese pasado tan cercano que en Alemania, teniendo un pasado muchísimo más difícil, teniendo los alemanes de hoy, el 80 o el 70% de sus abuelos apoyaron al partido nazi o incluso pudieron ser miembros de las SS, han asumido ese pasado, saben lo que ocurrió, se estudia en las escuelas, los institutos van a los campos de concentración a visitarlos y a conocer lo sucedido. Y aquí todavía seguimos discutiendo incluso si hubo una dictadura sobre la conveniencia o no, de recordar algo tan horrible. ¿No? Claro, es algo tan horrible, ¿por qué hay que recordar eso? ¿Por qué hay que recordarlo? Pues, entre otras cosas, para que no se repita, para que sepamos lo que fue realmente nuestra historia, para que no nos vengan con mensajes como recibimos en estos días distorsionados, falseados, de lo que fue la dictadura, que la han intentado blanquear hasta tal punto que la han vendido como, bueno, no fue un periodo tan duro, fue el periodo en el que por opinar diferente te asesinaban o te encarcelaban, que te pegaban por la calle por llevar el pelo largo. En fin, sí. por ser mujer estabas condenada a estar en la cocina, literalmente, y no tenías derecho ni a una cuenta corriente, y si te maltrataban, vete a la comisaría a denunciar. Bueno, el franquismo fue una dictadura de las peores que hubo en el mundo, como todas las dictaduras en definitiva, y sin embargo aquí se ha conseguido blanquear, porque yo creo que es lógico que el franquismo intentara borrar y blanquear sus crímenes, pero lo que no me parece lógico es que en 43 años que llevamos desde la muerte de Franco no se haya aprovechado, no digo la transición, que fue muy complicada, una amenaza permanente de golpe de Estado, como tú bien sabes, pero un periodo posterior, ¿no? Claro, 1986-87, ya sin amenazas de golpe de Estado, para simplemente poner la historia en su lugar, porque al final el no mirar hacia el pasado lo que significa es dejar las cosas como estaban, es decir, como las dejó Franco. Impunidad para los verdugos, mentira histórica absoluta, que todavía hoy se sigue contando. Sí, porque la justicia se había como invertido, ¿no? Quiero decir, los que se rebelaron contra el régimen institucional, digamos, legal, no eran los que juzgaban a los otros. Claro, hubo una criminalización global de todo precisamente del sistema democrático, con sus imperfecciones, que la República tenía muchísimas imperfecciones, como nuestra democracia o cualquier democracia las tiene, ¿no? Y encima en un momento histórico complicado, con una tensión entre fascismo y comunismo, ¿no? Entre los dos extremismos, que también afectó a lo que ocurría aquí, ¿no? Pero era un sistema democrático contra el que se produce una sublevación, además apoyada por Hitler y por Mussolini. Otra cosa que han intentado como borrar, ¿no? de la historia, de tal manera que es tanto impensable el que ese capítulo se haya intentado eliminar de nuestra memoria y, sobre todo, y lo que a mí me parece más preocupante, que no se haya plasmado con claridad en los libros de texto, simplemente para que nuestros hijos conozcan la realidad de lo que ocurrió y estén mejor vacunados de cara a lo que puede venir en el futuro, porque hay mensajes que oímos en determinados lugares y en determinados
determinados incluso ya partidos políticos que suenan exactamente a lo mismo que se escuchaba en aquellos años. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer, muchas gracias por el libro. Lo recomendamos vivamente, ya lo hemos dicho, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Salvador. Hasta la próxima.